nada más hay un video, pues para comentar la plática y posteriormente ya iniciaremos el tema. Quiero chocolate. Te acabas de comer un bombón ahora mismo. No es verdad. ¿Cómo que no? Mira, si aún tienes chocolate en la mejilla. ¿Dónde vamos? A casa. No quiero ir. Venga, va, que seguro nos lo pasaremos bien. Quiero ir a mi casa. ¿Dónde está mi madre? Mamá. Mamá, ¿estás bien? Bueno, pues bueno, como comentamos, el día de hoy empezamos con deterioro cognitivo y alteraciones de la memoria. La primera clase de todo este año fue la parte de envejecimiento, y una de las partes que vimos fueron los cambios a nivel estructural y funcional del sistema nervioso central. Los estaremos repasando rápidamente el día de hoy. El deterioro cognitivo. No sé si pueden apagar sus micrófonos, por favor. Gracias. El deterioro cognitivo y las alteraciones de la memoria pueden ser síntomas de diversas condiciones. Estas pueden variar desde problemas menores como el envejecimiento normal hasta trastornos más graves como la enfermedad de Alzheimer u otras memorias. Este deterioro cognitivo implica o va a implicar una disminución en las funciones mentales como memoria, atención, la capacidad para poder llegar a tomar decisiones, mientras que las alteraciones de la memoria se centran específicamente en problemas para recordar algún tipo de información. Algunas de las posibles causas van a incluir enfermedades neurodegenerativas, cualquier tipo de demencia, alteraciones en el estado de ánimo. La depresión es considerado como la pseudodemencia porque presenta todas las características iguales a la demencia, solamente que esta se corrige cuando se corrige las alteraciones de los neurotransmisores. Deficiencias nutricionales como la deficiencia de vitamina B12, ¿no? Diferentes tipos de encefalopatías, enfermedad de Wernicke, etcétera, etcétera. Lesiones cerebrales como causadas por algún tipo de traumatismo, accidentes cerebrovasculares, trastornos neurológicos también como las crisis convulsivas, ¿no? Específicamente los estados de epilepsia. Me gusta iniciar comentando un término, ¿no? El término de demencia senil. A menudo se ha utilizado mal y puede ser un poquito confuso. Históricamente, la demencia senil se utilizaba para describir a la disminución de la función a nivel cognitiva asociada con el envejecimiento, pero este término no es preciso ni adecuado por diferentes razones. Se asocia erróneamente al deterioro cognitivo solo asociado a la vejez, cuando en realidad pues, la demencia puede afectar a las personas de diversas edades y no es consecuencia normal de un proceso de envejecimiento. Como estigma también, el término puede contribuir a la estigmatización de las personas mayores, sugiriendo que la pérdida de la función cognitiva es una parte inevitable y normal del envejecimiento, lo cual pues evidentemente no es cierto, ¿no? Y el primer estudio que hizo esta diferencia entre el término de la demencia senil, pues fue este estudio, el estudio de la hermana, del estudio de las hermanas a nivel del tiempo por el doctor Snowden, en el cual, pues bueno, este doctor lo que hizo principalmente esta investigación longitudinal, pues iba a evaluar año con año
a un monasterio, a las hermanas de este monasterio. Sí, pueden cerrar sus micrófonos, por favor. Doctor, se cerró su micrófono. A ver, ¿ahí ya me escuchan? Ahí está. Ok. Bien, bueno, voy a repetir esta diapositiva. Comentaba que la diferencia o del primero de los primeros estudios que hicieron para poder diferenciar entre el término de demencia senil fue por este doctor, el doctor Snowden. Él llegó a este monasterio en el cual, pues, de lo que se encargaba era de evaluar las funciones mentales superiores de las monjas año con año, ¿no? Iba haciendo diferentes tipos de baterías a nivel neurocognitivas y los iba marcando principalmente para ver cómo se encontraban. Además, bueno, él escogió este monasterio porque en los monasterios son excelentes lugares para hacer investigación porque tienen la misma alimentación, realizan las mismas actividades principalmente, y pues bueno, al final de que llegaron a fallecer las monjas, prestaban sus cerebros para poder realizar estudios histopatológicos y ver los cambios, cómo iba avanzando en la edad, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos los puntajes del Mini-Mental, del 0 al 30, las edades de las monjas que iban de los 75 a los 105 años. Y bueno, ahí se puede ver cómo es que iban teniendo estos puntajes a través del tiempo, y la mayoría estaban por arriba de los 24 puntos en cuestión del Mini-Mental. Al doctor le llamó muchísima atención esta hermana, la hermana Mari, que ahí de hecho tiene hasta una flechita, en la cual nunca varió ningún punto desde los 75 años que se hizo hasta el año de su fallecimiento a los 101 años de edad, ¿no? Y posteriormente, como quedamos, se hacían estudios a nivel histopatológico. Aquí venía cómo se encontraban los puntajes del estado mental, del Mini-Mental, de unas pruebas llamadas la prueba de Boston, el nombrar los objetos, la afluencia verbal, el listado a nivel de la memoria, y el peso que tenían los cerebros de cada una, cómo se encontraban estas placas en el hipocampo, las membrillas neurofibrilares a nivel del hipocampo, de la neocorteza, y el peso que se llegaba a tener, compararse contra todas, y en especial con la hermana Mari. Si se dan cuenta, pues del peso de la hermana Mari, a diferencia del peso de los cerebros de las otras hermanas, era mucho menor. Y sin embargo, pues bueno, todas estas pruebas a nivel neurocognitivas se encontraban de manera constante y nunca llegaron a disminuir más de los puntos que indicaban algún tipo de deterioro a nivel de ninguna de las pruebas, a pesar de los cambios microscópicos que tenía su cerebro posteriormente a la muerte. Entonces, todo esto, ¿qué fue lo que indicó? Pues la relación principalmente entre el contenido cognitivo y la enfermedad de Alzheimer, ¿no? El estudio reveló que el nivel de educación, la actividad cognitiva en la vida temprana se encuentran asociados con una menor incidencia de la enfermedad de Alzheimer en la edad avanzada. Las monjas que mantuvieron una actividad mental y educativa intensa a lo largo de su vida mostraron una menor probabilidad de desarrollar síntomas clínicas de la enfermedad de Alzheimer, incluso si tenían signos patológicos de la enfermedad en el cerebro, como la de la hermana Mari, ¿no? También en este estudio, las conclusiones principales fueron la importancia de un término que se llama reserva cognitiva. Los hallazgos de este estudio apoyaron la teoría de la reserva cognitiva, que sugiere que una mayor actividad mental y educativa puede proporcionar una reserva que ayuda a proteger el cerebro contra el deterioro cognitivo. Esto significa que las personas con una mayor reserva cognitiva pueden experimentar síntomas más tarde o de manera menos pronunciada, a pesar de tener daño cerebral relacionado con algún tipo de demencia. La influencia del estilo de vida y la educación. El estudio subraya perfectamente la importancia de la educación y el estilo de vida en el envejecimiento saludable. Las monjas que llevaron una vida activa y comprometida con el aprendizaje y la reflexión mostraron una mayor resistencia al deterioro
cognoscitivo y también la relación que hubo entre el lenguaje, la audición y la salud a nivel cerebral. El análisis de los escritos de las monjas en sus diarios mostraban que las que escribían con mayor complejidad y riqueza de vocabulario tenían una menor probabilidad de desarrollar enfermedad de Alzheimer, sugiriendo que la habilidad lingüística puede ser un marcador de salud a nivel cognitivo. Estos hallazgos han sido cruciales para entender cómo la actividad mental y el estilo de vida pueden influir en el riesgo de deterioro a nivel cognitivo y han destacado la importancia de fomentar la actividad cognitiva a lo largo de la vida para poder promover un envejecimiento a nivel y bueno, como tal la memoria es la capacidad para poder almacenar, fijar y recuperar la información. Van a tener tres etapas, la etapa de codificación, la etapa de consolidación y la etapa de recuperación. En la codificación, pues bueno, es el proceso inicial en el que la información percibida del entorno se transforma en un formato que puede ser almacenado en la memoria y puede existir codificación de tipo visual, acústica y semántica. En la visual, pues se procesa la información a través de las imágenes, en la acústica a través de sonidos y en la parte semántica se procesa la información a través de su significado y de su contexto, ¿no? La importancia es que una codificación efectiva depende de la atención, de la relevancia de la información y el uso de estrategias como la repetición y la organización de la información. Aquí el ejemplo más claro pues serían las tablas de multiplicar, ¿no? Estoy escuchando ya creo que existen nuevos métodos a nivel educacionales, pero todavía a mí cuando me tocó para aprenderme las tablas, pues 2 por 2 son 4, 4 y 2 son 6, hasta con canciones lo llegan a hacer para poder nosotros codificar este tipo de información a nivel acústico y poderlo llegar posteriormente de la codificación a la consolidación, en el cual es el proceso mediante el cual los recuerdos inicialmente frágiles se estabilizan y se almacenan a lo largo del plazo, ¿no? O sea, si a mí me dicen 2 por 2 son 4 y solamente me lo dicen una vez, pues entonces no le voy a dar la importancia necesaria y por lo tanto no llegaría a almacenarse a largo plazo. Sin embargo, si me lo están repitiendo de manera constante, esta información estará pasando a la memoria de largo plazo. Existen dos tipos de fase de la parte de la consolidación. Tenemos a la fase de la consolidación a nivel sináptico, que ocurre en las primeras horas después del aprendizaje y refuerza las conexiones entre las neuronas y la consolidación del sistema. Pueden tardar días, semanas o más y reorganizan los recuerdos en diferentes áreas del cerebro, principalmente a nivel del hipocampo y de la corteza cerebral, ¿no? Este proceso es esencial para la formación de recuerdos duraderos y puede ser influenciado por el sueño, específicamente en la etapa N3 del sueño, por las emociones y la repetición que se está llegando a presentar. Y la última fase, pues tenemos a la fase de la recuperación, que este es el proceso de acceder y traer a la mente la información almacenada de la memoria. El recuerdo es recuperar la información sin ninguna ayuda externa. El tipo de recuperación puede ser de reconocimiento, en donde identificamos información previamente aprendida cuando se presenta, o de reaprendizaje, ¿no? Aprender nuevamente la información previamente aprendida, lo que suele ser más fácil que aprender algo por primera vez. Hasta el dicho lo dice, ¿no? Cuando uno aprende a andar en bicicleta, es como andar en bicicleta, ¿no? Dicen que nunca se olvida. Pues a lo mejor si yo aprendí a andar en bicicleta a los 5 o 6 años, esto genera una memoria a nivel muscular. Si dejo de andar en bicicleta durante 30 años, lo quiero volver a retomar, me va a costar mucho menos trabajo volverlo a reaprender que si esto fuera por primera vez. Cada una de estas etapas es independiente y crucial para la formación y el uso efectivo de la memoria. Problemas en cualquiera de estas etapas pueden llevar a dificultades con la memoria y también con la memoria con la memoria y también con el aprendizaje. Bueno, ¿cómo vamos a iniciar la evaluación a nivel cognitiva? Bueno, tenemos diferentes tipos de memoria: la memoria episódica, la semántica, la de procedimiento, y también tenemos la memoria
de trabajo. La memoria episódica, pues bueno, estos son episodios de nuestra vida, ¿no? Aquí, por ejemplo, este es un tipo de memoria explícita de tipo declarativa con una duración del almacenamiento que va de minutos a años. Las estructuras que se encuentran son en los lóbulos temporales, en el núcleo talámico, en el fornix, en la corteza prefrontal, y aquí para poder evaluar cómo se encuentra esta memoria episódica, pues bueno, es preguntarle a los pacientes, ¿no? ¿Qué cenaron ustedes el día de anoche o el año pasado, en el Día de las Madres? ¿Cómo fue su festejo? Entonces nosotros estaremos evocando, tendrán que evocar algún tipo de recuerdo, y con esto nosotros podremos evaluar cómo se encuentra la memoria episódica de nuestros pacientes. ¿Lo recuerda de una manera adecuada? Pues bueno, pues estaremos comentando que esta parte se encuentra bien. Si tiene problemas para poder llegar a recordar, hay que evaluar un poquito más a fondo, ¿no? La memoria semántica, esta se encuentra en los lóbulos inferolaterales de los temporales. También es una memoria de largo almacenamiento, de minutos a años, explícita y declarativa. Y aquí son cosas que nosotros hemos aprendido a través de la vida, ¿no? ¿Quién fue el presidente de hace 5 años, o el primer presidente de México, o las capitales, o las tablas de multiplicar? Son cosas que nosotros ya hemos aprendido conforme va pasando el tiempo, a través del aprendizaje que hemos llegado a tener, ¿no? Entonces ahí le pregunto, ¿de qué color es una jirafa, ¿no? Cosas así por el estilo, y con esto podremos estar evaluando el tipo de memoria semántica. La memoria de procedimiento, pues aquí los lugares donde se encuentra principalmente el área motora suplementaria en el cerebelo y los ganglios basales. Un tipo de memoria también a largo plazo, de minutos a años, explícita, también puede ser explícita, implícita, de tipo no declarativa. Y aquí, pues, los ejemplos más claros es el aprender a manejar, el aprender a tocar un instrumento musical, ¿no? Por ejemplo, muchos de los pacientes que tienen ya enfermedades de Alzheimer en etapas, inclusive ya de moderadas a severas, pueden olvidar cómo se llaman ellos. Sin embargo, el que si aprendieron a tocar un aparato de instrumento musical, pues lo tocan sin ningún problema, porque la memoria de procedimiento se llega a quedar conservada, ¿no? Y la memoria de trabajo, son memorias rápidas que se encuentran en la corteza prefrontal, en el área de Broca, en la de Wernicke, también en las áreas prefrontales y de asociación visuales. Esta es una memoria rápida de segundos a minutos, de tipo explícita y declarativa. Y aquí pues es aprenderse un número telefónico, o son las pruebas rápidas, ¿no? De yo le voy a decir 5 números o 7 números y usted me los tiene que repetir, ¿no? 3, 5, 8, 9, 10. A ver, dígamelos nuevamente, ¿no? O en el mismo mini mental que ahorita veremos, le voy a decir 3 palabras, me las voy a repetir: mesa, allí, libro, casa, o limón, o lo que quiera, ¿no? Esto para evaluar cómo se encuentra ese tipo de memoria. Y bueno, dependiendo de las alteraciones en los diferentes tipos de la memoria, nosotros iremos haciendo un abordaje diagnóstico. Si los problemas principales son en la memoria episódica, pues aquí se presentan enfermedades de Alzheimer, deterioro cognitivo leve, traumatismos craneoencefálicos, crisis convulsivas, también la pseudodemencia, la ansiedad, problemas de hipoglucemia, demencias vasculares, o con cualquier otro tipo de medicamentos, específicamente los beta bloqueadores. Sí, también tenemos en el cuadro de la parte de memoria semántica, pues aquí las enfermedades, pues enfermedad de Alzheimer también, demencias frontotemporales, traumatismos craneoencefálicos, encefalitis. De procedimiento, pues todas las que tienen que ver con los ganglios basales. Obviamente va a estar Parkinson, Huntington, pero también estados depresivos, desórdenes obsesivos compulsivos. Por ejemplo, también aquí se presenta la enfermedad de FAR. En el trabajo, problemas como estaría asociado más a cuestiones de envejecimiento fisiológico, demencias vasculares, deficiencia de vitamina B12, esquizofrenia o traumatismos a nivel cráneoencefálico.
Esta gráfica ya la habíamos visto en la primera clase, como lo mencioné al inicio de la presentación, en donde podemos ver las comparaciones de los pesos de los cerebros, cómo van disminuyendo a partir de la mitad de la segunda década de la vida y conforme va pasando el tiempo, el peso del hombre, del cerebro del hombre es mayor que el de la mujer, sin embargo, pues existe mayor decremento en el hombre que en la mujer conforme va pasando el tiempo. Existen disminución de manera fisiológica, hay disminución de la apoptosis a nivel neuronal, disminución de la sinapsis, disminución de la masa, del volumen, de las neuronas mielínicas, del grosor a nivel cortical, es decir, nuestro cerebro se va haciendo pequeño, ¿no? Lo que explica la atrofia córtico-subcortical que se llega a presentar conforme va pasando el tiempo, disminuye el número de transportadores de glucosa, de las células, de las stem cells a nivel neuronal, aumenta la apoptosis, aumenta el calcio a nivel intracelular, por lo tanto hay mayor neurotoxicidad, aumentan la agregación de proteínas, daño mitocondrial, principalmente por reactivos de oxígeno, por mitofagia, etcétera, etcétera, lo que va a terminar teniendo una disminución en la función y una disminución en la cognición. Tenemos el ejemplo de las arborescencias que va de la parte inferior derecha, en donde tenemos de la A a la F, cómo se encuentran estas arborescencias de cambios de árboles de espinas sinápticas en personas. En el A, una persona que tiene es una persona de 50 años con un educacional de 10 años, en la B una persona con un doctorado, en la C tenemos ahí con 3 o 4 idiomas que hablan, en la D ya con un deterioro cognitivo leve, en la G ya con enfermedad de Alzheimer leve, en la E moderado y en la F severo, ¿no? Vean cómo va disminuyendo la cantidad de espinas sinápticas dependiendo de nuestras propias características que tengamos cada uno de nosotros, y por eso es que en el primer estudio que mostramos en el doctor Snowden resalta la importancia de esta reserva a nivel cognitiva, ¿no? El lenguaje, la educación, la lectura, la audición, el estar generando de manera constante neuroplasticidad a nivel cerebral. Y aquí, pues bueno, tenemos diferentes imágenes de cómo se encuentra de izquierda a derecha los cerebros de diferentes pacientes que se hacen. El primero tenemos una atrofia severa por enfermedad de Alzheimer, es una vista en tercera dimensión, en donde se observa un encéfalo con surcos corticales muy amplios y el giro cerebral adelgazado, lo que indica una atrofia de manera difusa. En la resonancia magnética, en los ventrículos laterales, vean cómo se encuentran muy dilatados, especialmente los cuernos temporales, lo cual refleja la pérdida significativa del tejido del hipocampo y el lóbulo temporal medial. Los espacios subaracnoideos se encuentran aumentados, especialmente en la región parietal, y existe una disminución general del volumen cortical, es un hallazgo característico de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? En la segunda imagen, en donde tenemos un envejecimiento normal, sí se ve grado de atrofia leve, aquí en la imagen en tercera dimensión, vean cómo están los surcos cerebrales visiblemente aumentados, pero sin pérdida marcada de la masa encefálica, y en la resonancia magnética que tenemos en la parte inferior, los ventrículos ligeramente dilatados, pero con preservación del hipocampo, leve ensanchamiento de los surcos corticales, especialmente en las zonas frontales y parietales. No existen lesiones focales ni signo de atrofia en regiones a nivel pronunciadas, ¿no? Estos son cambios compatibles con envejecimiento normal, no patológicos, pero pueden asociarse a quejas subjetivas de memoria. Sin embargo, no, en estos pacientes no hay un impacto a nivel funcional. Y tenemos en el paciente con un envejecimiento también normal, sin atrofia. En la vista en tercera dimensión, el cerebro con aspecto compacto, surcos delgados y el volumen preservado. A lo mejor así se encontraba el de la hermana Marista de 101 años, que a pesar de que disminuyó el tamaño en el volumen del cerebro, pues nunca existió algún tipo de cambio en la batería a nivel neurocognitivo. Aquí en esta imagen se observan los ventrículos de tamaño normales, los surcos corticales están estrechos, sin evidencia de atrofia, y hay integridad del hipocampo, y
estructuras límbicas, ¿no? El envejecimiento sano, sin signos estructurales de deterioro cognitivo ni de demencia. Con esta imagen, ¿qué es lo que se quiere dar a entender? Que no toda pérdida de volumen cerebral es patológica y que distinguir entre atrofia normal y patológica es crucial para no sobrediagnosticar o subestimar a un paciente con deterioro cognitivo leve, ¿no? Estas son pinturas del pintor, el artista William Utermolgen, artista estadounidense conocido por sus autorretratos que documentaron su lucha contra la enfermedad de Alzheimer. Su obra se ha convertido en un testimonio visual del impacto de la enfermedad en la percepción y en la cognición. El diagnóstico se le hicieron en 1995, él tenía 62 años, le diagnosticaron la enfermedad a los 62 años. Este diagnóstico marcó un punto de inflexión en su vida y el arte, ¿no? Tras su diagnóstico, Utermolgen comenzó a crear una serie de autorretratos que capturan la progresión de la enfermedad. Estos trabajos se han vuelto icónicos por su representación directa y personal en el deterioro a nivel cognitivo. Aquí estaría buenísimo poner cómo se encontrarían las arborescencias que se mostraron en los cambios del envejecimiento y vean cómo podría tener una relación de cómo empieza de este gran número de arborescencias hasta prácticamente no tener ninguna espina sináptica y por lo tanto cómo va disminuyendo los procesos visoespaciales en este paciente, ¿no? Existen muchísimas, pero muchísimas escalas de batería a nivel neurocognitiva. Aquí yo les muestro las más importantes, o por lo menos las que se muestran en este artículo. Sin embargo, existen más de 50, ¿no? Aquí tenemos las más comunes en donde podemos ver cómo se encuentran las sensibilidades, las especificidades y cuáles son los componentes de cada uno de estos tests. De las más conocidas, tenemos al Mini-Cog, ¿no? Sensibilidades de que van entre 76 y 99%, con especificidades del 85 al 96%, donde se evalúa la parte de la memoria, los procesos visoespaciales y la función ejecutiva, de una duración de menos de 5 minutos. Ya en pruebas un poquito más tardadas, pues las más conocidas, el Mini-Mental. Total de puntos 30, sensibilidades que va del 88, especificidades al 86%, con puntos de corte del 24, en donde se evalúa la orientación, la memoria, el lenguaje, la atención y los procesos visoespaciales. El MoCA, sensibilidad mayor sensible del 90 al 100%, con un discretamente más especificidad del 87, un punto de corte del 26, en donde evalúa lo mismo y la única diferencia es que no evalúa los procesos visoespaciales, pero más importante sí evalúa la función ejecutiva, ¿no? Y así tenemos pues muchas más escalas para poder realizar el tamizaje de nuestros pacientes. Y hay que recordar, todo este tipo de pruebas son de tamizaje, ninguna es una prueba diagnóstica, simple y sencillamente son pruebas de tamizaje. Vamos a evaluar dos el día de hoy, la prueba del Mini-Mental y la prueba del reloj, ya que el Mini-Mental pues es la prueba objetiva, validada, estandarizada para poder cuantificar el estado a nivel cognitivo a nivel mundial y es una de las pruebas, si no es que la prueba más utilizada para esto. Identifica a pacientes con dificultades a nivel cognitivo, es aplicable en forma consecutiva para hacer un seguimiento a la evolución del paciente. ¿Qué significa esto? Que no solamente me sirve como tamizaje, sino que después de que yo ya apliqué algún tipo de medida, llámese farmacológica o no farmacológica, o ambas, me sirve para saber cómo va evolucionando mi paciente. Un paciente con deterioro cognitivo leve baja de 1 a 2 puntos por año. Si baja más de esto, pues evidentemente hay algo mal que está haciendo el paciente o que estoy haciendo yo como médico. Fue creada a partir de la práctica clínica para poder evaluar rápidamente estas funciones, las que ya comentamos: orientación, la memoria, tanto registro como evocación, atención y cálculo, lenguaje, en la parte de denominación, repetición, lectura y escritura, y también las praxis constructivas, ¿no? Que es el dibujar el pentágono. En las partes de la orientación en tiempo y en espacio, hay que preguntarle a nuestros pacientes en qué año estamos, en qué mes estamos, en qué día de la semana estamos, en qué día de la semana,
en qué estación del año estamos, en qué país, en qué estado, ciudad, lugar, en qué piso nos encontramos. Vamos a dar un punto por cada respuesta correcta que tengan nuestros pacientes y daremos 0 puntos si no tienen respuestas correctas, con un total en la parte de orientación en tiempo y espacio de 10 puntos. En la parte de memoria y registro, se le dice, le voy a decir 3 palabras que quiero que repita y que no las olvide porque se las voy a preguntar más tarde. Y decir una palabra por segundo y las palabras que están registradas, mesa, llave, libro, ¿no? Y también limón, cualquiera de estas 3 palabras que se encuentran ya estandarizadas. Vamos a dar un punto por cada palabra repetida en el primer ensayo, solamente en el primer ensayo, y con un total de 3 puntos. Se puede dar hasta 6 ensayos si el paciente no la repite en el primero, es decir, si el paciente no tiene una buena evocación. Atención y cálculo, pedir al paciente que empezando desde el 100 cuente hacia atrás de 7 en 7, o bien que a 100 le reste 7 y al resultado le reste 7, y así de manera sucesiva. Muchos de los médicos, debido al nivel educacional bajo o porque tienen alguna cuestión con el edadismo o viejismo, le dicen no, que sea de 3 en 3 o de 5 en 5. La prueba está estandarizada para que sea de 7 en 7. Entonces, si el paciente no tiene el nivel educacional suficiente, la prueba no se le debería aplicar al paciente, porque si no, pues podemos estar teniendo falsos positivos en esta prueba. Y vamos a detener después de 5 respuestas, hay que corregir las respuestas incorrectas y solo se da un punto por cada correcta, ¿no? En caso de que le digan, no, es que yo no me sé esto con la parte de los números, bueno, tenemos otra opción. Le voy a decir una palabra para que la deletree hacia adelante, se le permite ayudar, y luego hacia atrás, le decimos mundo, M-U-N-D-O, y entonces ahora usted la tiene que decir al revés, O-D-N-U-M, ¿no? Se dará un punto por cada letra correcta en el orden inverso. Solamente por el orden inverso no vale ningún punto. Si la dice, si no es en el orden inverso, se calificará la mejor respuesta de ambas opciones. En otra de las pruebas hacen este tipo de prueba de manera diferente, pero se le dicen los meses del año, ¿no? Empezando por el último mes y que los diga de manera inversa, que también podría ser válido. De la memoria evocación, por favor diga las 3 palabras que le pedí que no las olvidara. Nosotros vamos a dar un punto por cada palabra que llegue a recordar. Algo muy importante, antes de iniciar todo este tipo de pruebas, hay que decirle a los familiares que no se metan, que por favor no hablen, que no digan nada, porque es muy común que los familiares, al ver que su padre, su madre, su familiar está teniendo muchos errores, los intentan ayudar y pues bueno, existen varios sesgos. Entonces se les comenta a los familiares, por favor, vamos a iniciar este tipo de evaluación. Todas las preguntas son para el paciente, porque muchas veces también el paciente, al no saber la respuesta, voltea inmediatamente a ver a su familiar para que los ayude en la respuesta, y muchas veces los familiares empiezan, sí, acuérdate mamá, es de algo cuadrado y es de madera y la tenemos en la casa, y empiezan a dar diferentes pistas, y entonces se hacen diferentes sesgos en la prueba, ¿no? Pasamos a la parte del lenguaje, enseñamos un reloj y le preguntamos cómo se llama esto, enseñamos un lápiz y preguntamos cómo se llama esto, damos un punto en caso de que las respuestas sean correctas. En la parte de la repetición vamos a decir, repita exactamente lo que le voy a decir cuando haya terminado, ni si es, ni no es, ni peros, y en solo un ensayo lo tiene que llegar a repetir. Daremos un punto en caso de que la repetición sea de manera correcta. En la parte del lenguaje, dé al paciente una hoja de papel y diga, tome este papel con su mano derecha, dóblelo por la mitad y déjelo en el suelo. Aquí hay que evaluar cómo se encuentran las características físicas de nuestro paciente. Si nuestro paciente tiene osteoartrosis y no puede realizarlo por el dolor, o artritis reumatoide por la deformación a nivel
ósea, pues bueno, lo más importante sería realizar algún otro tipo de batería a nivel cognoscitivo, algún otro tipo de prueba, ¿no? Siempre hay que evaluar cómo se encuentra nuestro paciente en las características de educación y las características físicas para poder definir si la prueba que voy a utilizar es una prueba adecuada para hacer el tamizaje. En caso de que realice la acción de manera correcta, es decir, que tome el papel con su mano derecha, que lo doble por la mitad y lo deje en el suelo, daremos 3 puntos. Si nuestro paciente tiene ya problemas a nivel de columna y no se puede agachar mucho, pues bueno, lo puede dejar en la mesa y daremos el total de los 3 puntos. Digo, en esta parte sí es flexible, debido a que no interfiere en la parte cognitiva, sino sería más en la parte a nivel de estructural de nuestros pacientes, ¿no? La parte del lenguaje, en la lectura, por favor, lea en voz alta y haga lo que dice ahí. Cierre los ojos. Solo si cierra sus ojos estaremos dando un punto. En la parte de la escritura, pida al sujeto que escriba una oración o frase, no la dicte, debe ser escrita de forma espontánea, y si tiene sujeto, verbo y complemento, daremos un punto. Si solamente dice me siento, hola, o cómo estás, o nada, o cualquier cosa, pues bueno, ahí no se dará punto. Tiene que tener sujeto, verbo y complemento para poder dar el punto que se necesita. Y por último viene la parte de praxias a nivel constructivas. Hay que dar una hoja en blanca y diga al paciente, copie este dibujo exactamente como se ve. Vamos a dar un punto si existen 10 ángulos y si 2 ángulos se llegan a interceptar entre los pentágonos. Si solamente tiene los 10 ángulos pero no hay esta intercepción, entonces no estaremos dando los 2 puntos, solamente uno. De la misma manera, si no son pentágonos, si es un hexágono o algún otro tipo de figura, tampoco estaremos dando ese punto. Si tiene que estar los 10 ángulos y los 2 ángulos deben de interceptarse. Puntos de corte de 24 a 30 sin alteración cognoscitiva, de 18 a 23 existe una disfunción cognoscitiva leve, de 0 a 17 disfunción cognoscitiva severa, y tiene un punto de corte para analfabetas menores a 21 puntos, ¿no? Debido a que el nivel educacional es distinto en todas las poblaciones y en todos los pacientes, pues entonces el Minimental hizo un ajuste a nivel de edad y a nivel educacional. Y entonces aquí, como podemos ver, está este ajuste que va de los 55 años a más de 85 años, y los años que haya estudiado, de 0 a 4 años, de 5 a 8, de 9 a 12, más de 12 años, y el número de puntos que debe de tener según la edad y el nivel educacional que esté teniendo los pacientes. Esta prueba, el Minimental, se debe usar solo como un instrumento de tamizaje. Se vuelve a repetir, no es para hacer el diagnóstico de demencia ni diferenciar entre varias formas de demencia. Vean este punto, súper importante. Su validez cubre a pacientes con al menos 8 años de escolaridad. Por más que aquí digan que se hace un ajuste, si nuestro paciente tiene menos de 8 años de escolaridad, esta no es la prueba para poder llegar a realizar algún tipo de tamizaje, porque si mi paciente no sabe leer, si mi paciente nunca fue a la primaria, entonces pues va a disminuir y va a tener algún sesgo en los pacientes debido al bajo nivel educacional que está teniendo, ¿no? Baja sensibilidad en alteraciones leves, y hay falsos negativos en altos grados de escolaridad. Muchísimos pacientes que tienen maestría, que tienen doctorado, pudieran pasar desapercibidos en alteraciones leves por el nivel educacional que están teniendo estos pacientes. Por eso es que no es una prueba diagnóstica, simple y sencillamente es una prueba de tamizaje. Si yo encuentro problemas en la memoria, en la parte de vocación, pues haré otra batería a nivel neurocognoscitivo un poco más específica para poder saber qué es lo que está llegando a pasar. De la misma manera, si el problema es en el cálculo, si es en la orientación, etcétera, etcétera. El problema del Minimental, pues que no evalúa funciones a nivel ejecutivas, a diferencia de la siguiente prueba, que es la prueba de dibujar un reloj.
Este es un método potencialmente rápido, de bajo costo, porque se necesita simple y sencillamente una hoja y una pluma. Para sondear alteraciones a nivel cognitivo, es útil para poder distinguir entre patología, entre una enfermedad patológica o para diferenciar algún proceso de envejecimiento. Es confiable, bien aceptada y fácil de realizar, y esta prueba se puede realizar en pacientes en cama, inclusive se podría llegar a realizar en el hospital, aunque no sería lo más adecuado debido del sesgo de la enfermedad que está llegando a presentar los pacientes. Existen diferentes protocolos para poder llegar a evaluar a la prueba del dibujo del reloj. Está el protocolo de Pensilvania, el protocolo de Filadelfia, el protocolo del Nilo. Existen muchos protocolos. Uno de los más sencillos es el que les presento, que se llama el protocolo de Pensilvania, en el cual dice: dibuje la carátula de un reloj con todos sus números y que las manecillas marquen 8:20 o 11:10, que serían las 2 horas para poder llegar a determinar. ¿Qué es lo que va a evaluar? Va a evaluar el esfuerzo. Vamos a dar un punto al intento, si hay limitación física. Si no intentó o si tiene reuso, también se llegará a calificar. El círculo es de buena calidad, de mala calidad o es inaceptable. Tenemos de 0 a 2 puntos en los que se llegarán a dar. Los números, ¿cómo se encuentran? ¿Están correctos? No daremos puntos. ¿Están ausentes? Damos un punto. Si hay números adicionales, si ponen 1 y después 1 o 12 y al lado otro 12, pues otro punto. Si el espacio es incorrecto, si la colocación es incorrecta, si los números se encuentran fuera del círculo o si no existen números, pues daremos otro punto. Si se dan cuenta, pues aquí lo que peor está calificando, entre mayor puntaje, pues peor se encuentran los pacientes. En las manecillas del reloj, si la hora la colocaron de manera correcta, daremos 0 puntos. Y igual si la distribución de las manecillas son correctas, 0 puntos. Si la colocación es incorrecta, la hora, damos 1. Si el del minuto es incorrecta, damos otro. Si la manecilla de la hora está ausente, o si la manecilla del minuto está ausente, o si las manecillas, hay manecillas adicionales, o si no hay manecillas, estaremos dando un punto extra. Si no tiene ninguna marca extraña, no damos nada. Si tenemos una marca extraña, si circula el número, por ejemplo, o si lo tacha, o si intenta hacer algún tipo de corrección que no sea de espacio, tenemos un punto más. Y veremos cuántos puntos llega a tener en total, ¿no? El círculo, y bueno, de aquí veremos cuál es el número total de los puntos. Entre mayor sea el puntaje, pues peor se encuentra nuestro paciente, y ahorita veremos qué es lo que evalúa cada uno. Aquí tenemos el método de los 10 puntos, también es un método sencillo de evaluar, en el cual dice: escriba los números de la carátula en un reloj en posición correcta, ahora dibuje las manecillas que marquen las 11:10. No se da ninguna ayuda extra como tal, entonces se deja el círculo ya hecho, el paciente dibuja los números del 1 al 12 y tiene que poner las 11:10 horas, no se da ningún tipo de ayuda extra. Para poder evaluar y calificar nosotros esta prueba, pues lo dividimos como si fuera un pie, ¿no? Para poder evaluar que la separación entre cada número sea de manera pertinente y que no se encuentren muy juntos o muy separados. Aquí un punto por cada número del 1 al 12, colocado en la parte media de cada uno de los octavos, dividida del reloj. Un punto para cada manecilla que se encuentre, 0 puntos si no hay diferencia en la longitud de las manecillas, 0 puntos a las manecillas que apuntan hacia otro número, un total de 0 a 10 puntos. ¿Y qué es lo que nos va a estar evaluando el reloj? ¿Por qué es tan importante para llegar a realizar como tamizaje? Porque va a tener, podemos evaluar cómo se encuentra la instrucción de manera verbal, es decir, las habilidades del lenguaje, cómo se encuentra su comprensión auditiva. ¿Realmente mi paciente me está escuchando bien o tiene algún déficit auditivo? Y es el problema principal que está llegando a tener, ¿no?
La instrucción completa desde el inicio, cómo se encuentra la memoria, el registro y el almacenamiento. Ok, registró las indicaciones y tuvo la capacidad de almacenamiento para poder llegar a evocarlas. La traducción de la representación mental a un programa motor al dibujar, cómo están los procesos visoperceptuales y visomotores, y la representación visoespacial, esto por las características físicas, es decir, la presencia del círculo, los números, las manecillas, cómo es que se encuentran, y la representación visoespacial como evocación del conocimiento. ¿Cómo se encuentra la percepción visual como guía y monitor para el proceso simultáneo? Es decir, la distribución espacial de los componentes del reloj, y de lo más importante, si no es que lo más importante, cómo se encuentra la función ejecutiva, planeación y organización. Yo le digo a mi paciente, dibujen un círculo, pónganle los números, pónganle la carátula del reloj, etcétera, etcétera. Yo jamás le digo al paciente el tamaño del círculo. Eso va a depender de mi paciente. Por eso es que los familiares se tienen que quedar callados. No puedo dar alguna otra instrucción, porque lo que yo quiero estar evaluando como médico es si tiene la planeación y la ejecución necesaria para poder procesar, codificar y evocar la información que yo le estoy diciendo a mi paciente, ¿no? Y bueno, pues es todo lo que llega a evaluar, etcétera, etcétera. La memoria semántica también súper importante, cómo se encuentra esta captación de la abstracción. Yo cuando le digo son las 11:10 o las 8:20, pues como es un reloj análogo, entonces el paciente tiene que tener el poder de capacidad de abstracción y sobre todo de memoria semántica, donde tiene que tener cierto número de años de escolaridad para poder traducir que el 1 equivale a 5, que el 2 equivale a 10, etcétera, etcétera, para poder colocar la hora de manera necesaria. Y aquí tenemos unos ejemplos de ahí unos pacientitos que tengo. Tengo ahí una mujer de 68 años con una escolaridad de 4 años de educación. Y vean, ¿no? El círculo del reloj está presente, aunque el trazo es irregular. Estoy hablando del dibujo pequeño, el superior izquierdo que se encuentra ahí. La distribución numérica, la numeración se encuentra incompleta y confusa. Se observan números repetidos o ilegibles en la parte superior. Algunos números están fuera de posición, por ejemplo, el 12 parece estar en una posición incorrecta o de manera sobrescrita. Existe, y de manera importante, un aglutinamiento en la mitad superior del reloj, un signo clásico de trastorno visoespacial o de déficit a nivel ejecutivo. Las manecillas están presentes, pero es difícil identificar si marcan una hora coherente. Parece haber múltiples líneas superpuestas. No se logra identificar con claridad la intención de marcar una hora en específica. Este dibujo sugiere mayor grado de desorganización, ¿no? Que está llegando a tener. Hay errores en la planeación, en la orientación espacial y posiblemente en la comprensión de la misma consigna, ¿no? Podría reflejar la inseguridad o deterioro en la memoria operativa y del control ejecutivo. Del lado derecho, se le pide nuevamente que haga el reloj. Ahí la familia le dijo, mamá, en ese relojito no te va a caber nada, porque, bueno, cuando están los familiares y ven el grado de deterioro que está teniendo su familiar, pues se ponen ellos inclusive hasta molestos por no haber podido identificar estos cambios que ya presentaba seguramente desde hace años. Entonces la hija en ese momento da la indicación de que el reloj tiene que estar más grande y bueno, esto es lo que sucede. Lo hace más grande el reloj. Y aquí en su evaluación, todos los números del 1 al 2 están presentes, pero algunos están colocados fuera de su posición. Por ejemplo, el número 2 está repetido. Hay aglutinamiento en la parte superior del reloj. La distribución espacial es irregular. Los números no están equidistantes ni correctamente orientados. La hora solicitada fue a las 8:20, pero el dibujo muestra manecillas confusas. Una punta entre 8 y el 9 y la otra el 7. Ambas manecillas se originan en el centro, lo cual está bien, pero la orientación no es
no es precisa. El círculo es irregular, lo que puede deberse a alteración visoespacial o simplemente a baja escolaridad y ejecución motora limitada. El área evaluada de observación implica que la comprensión se encuentra conservada, existe también la memoria conservada, funciones ejecutivas con dificultad en la planeación y organización, alteraciones leves visoespaciales, aunque el desempeño puede estar influido por un bajo nivel educativo, hay errores relevantes en la organización espacial y en la construcción del tiempo, lo que podría ser compatible con un deterioro cognitivo leve, ¿no? Aquí se recomendaría a esta paciente que se le hizo, ¿no? Un estudio un poquito más avanzado, hablando del test de Pfeiffer, perdón, además de descartar causas reversibles como hipotiroidismo, depresión o déficit de vitamina B12 por las alteraciones que se están llegando a presentar. Este es un masculino de 72 años, 9 años de escolaridad. El círculo está presente, pero es irregular. Sin embargo, cumple su función de contener los elementos del reloj. Los números, ¿no? Hay errores significativos, los números están aglutinados en la parte superior del reloj, hay confusión entre posiciones y sobreposición y desorganización, no se distribuyen en el orden adecuado ni respetan la secuencia horaria. Esto no es esperable con su nivel educativo y sugiere una alteración real, no atribuible a un bajo rendimiento escolar. En las manecillas hay múltiples líneas que parecen intentar marcar una hora, pero no lo hacen de manera clara ni precisa. No se logra interferir una hora coherente, lo cual indica fallo en la comprensión de la consigna o planificación motora visoespacial, ¿no? Aquí como interpretación en general del estudio es un paciente con... perdón. En este paciente con esta escolaridad, el desempeño es marcadamente anormal, sugiere alteración de funciones ejecutivas y visoespaciales compatible con deterioro cognitivo de manera significativa. ¿Qué se recomienda aquí? Pues realizar un MOCA, por ejemplo, una prueba de fluidez verbal, evaluación funcional, esto para poder llegar a determinar las alteraciones que está llegando a presentar. 68 años, masculino, tiene me parece que 8 años de nivel educacional. Aquí el contorno del reloj es reconocible y cerrado. Todos los números están presentes y la secuencia es correcta. Sin embargo, los números están desalineados y aglomerados hacia el lado izquierdo del reloj. Las manecillas están colocadas, pero la menor no apunta claramente a la hora indicada. El dibujo muestra alteraciones visoespaciales, dificultad para la planificación motora y posiblemente una disfunción ejecutiva. Esta organización inadecuada del espacio pudiera ser compatible también con deterioro cognitivo leve o demencia por enfermedad de Alzheimer de inicio temprano por compromiso de regiones parietales y frontales, pero vuelvo a repetir, estos solamente son indicios, son pruebas de tamizaje, ¿no? Y el último reloj que vamos a evaluar es el que se encuentra en la parte más inferior, que se le llega a realizar, 78 años, 1 año de escolaridad. Los números están desorganizados y concentrados en el centro, lo que refleja alteración de la orientación espacial y también alteración en la planeación. La secuencia numérica es incorrecta con repetición o superposición de los números. Las manecillas no son reconocibles o se encuentran ausentes. Aquí, esto ajustado a nivel educacional por tener 1 año solamente de escolaridad. Aunque la baja escolaridad puede afectar el desempeño en pruebas gráficas, el nivel de desorganización observado, esto excede lo esperable para su nivel educativo, ¿no? Se evidencia deterioro cognitivo con compromiso de funciones visoespaciales, planificación ejecutiva, memoria de trabajo, esto es compatible con enfermedad de Alzheimer, ¿no? También, digo, es tamizaje, pero bueno, o sea, se tiene que hacer una batería neuropsicológica mayor, más pruebas de gabinete también que reforcen y si se pudiera con biomarcadores para poder hacer el diagnóstico de manera definitiva. En personas con baja escolaridad, la prueba debe interpretarse con cautela, pero no se debe normalizar un resultado claramente desorganizado. Este tipo de prueba
debe motivar a una evaluación mucho más profunda, ajustada a un nivel educativo de estas características, ¿no? ¿Y cuáles serían las pruebas para pacientes con estos niveles educativos tan bajos? Pues hay dos, ¿no? El test de Rudas o el MOCA-B, cualquiera de los dos. El Rudas es Rowland Universal Dimension Assessment, SCAL, y el MOCA-B, pues la prueba de MOCA, la prueba en Montreal, pero la básica, ¿no? En donde el objetivo es la evaluación cognitiva libre de sesgo cultural, idiomático, con una versión adaptada para personas con baja escolaridad, ¿no? Nivel educativo mínimo muy bajo, no requieren de alfabetización, pero requieren de lectoescritura básica, ¿no? En donde se evalúa la memoria, las praxis, el lenguaje, la función ejecutiva, la orientación, la visoconstrucción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con cualquiera de esas pruebas, se puede evaluar estos niveles tan bajos. El Rudas es excelente en contextos multiculturales y con baja escolaridad, mientras que el MOCA-B es útil cuando se desea una evaluación un poco más amplia, pero con menor exigencia educativa que la del MOCA original o del Minimental original. Y aquí tenemos el modelo fisiopatológico por etapas de algún tipo de demencia, específicamente de la enfermedad de Alzheimer, en donde en este esquema se propone que la enfermedad comienza muchos años antes de que aparezcan los síntomas, ¿no? Tenemos a la etapa presintomática, en donde, bueno, tenemos aquí a la función ejecutiva que va del 100 al 0, y tenemos la primera etapa, que es la etapa a nivel presintomático, es el inicio silencioso de la enfermedad. Se detecta depósito de beta-amiloide en líquido cefalorraquídeo y también por PET. No hay síntomas, pero el proceso patológico ya ha comenzado. Son individuos normales, pero con biomarcadores positivos. Esto se llega a utilizar en pacientes con antecedentes de enfermedad de Alzheimer de tipo genético, ¿no? Si mi padre tuvo enfermedad de Alzheimer y es algo genético, pues no estaría mal que yo me solicitara estos biomarcadores, pues solamente para saber si lo voy a tener o no lo voy a tener, aunque pueda hacer bastantes cosas para poder retrasar el proceso que no lo veremos esta clase, lo veremos en la siguiente. En la etapa 2 es la etapa de deterioro cognitivo leve, esa etapa en amarillo, con las letras MCI en inglés. Aquí comienzan síntomas sutiles, especialmente en memoria de tipo episódica. Ya hay evidencia de neurodegeneración, atrofia en la resonancia magnética, hay hipovetabolismo en el PET con marcador fluorhidroglucosa, y elevación de tau en el líquido cefalorraquídeo. Esta es una etapa crítica para la detección y posible intervención temprana. Aún no se cumplen criterios de demencia, pero sí hay un riesgo elevado de la progresión. Y por último, tenemos ya la etapa de la demencia. Ya los síntomas cognitivos son evidentes y funcionalmente incapacitantes. Él o la paciente requieren de ayuda principalmente para las actividades básicas de la vida diaria o para las actividades instrumentadas. En esa etapa ya existe atrofia cerebral significativa y un daño sináptico de manera avanzada, perdón. Entonces, bueno, ya vimos lo de la memoria, vimos todas las etapas, cómo hacer estas evaluaciones a nivel de tamizaje, ¿no? Entonces, en el deterioro cognitivo leve, normalmente son pacientes mayores de 65 años con una historia familiar de enfermedades neurodegenerativas, principalmente con alguna enfermedad cardiovascular, y pueden tener la apolipoproteína epsilon 4 presente en el líquido cefalorraquídeo, y hay una progresión de la enfermedad que va de entre 1 a 2 años. Nosotros, cuando encontramos a estos pacientes, en esta etapa hay que comentarle a los familiares que de 1 a 2 años ellos llegarán a la progresión de algún tipo de demencia. Nunca hay que venderles humo, es siempre que hablarles con la mayor claridad posible a ellos y al mismo o a la misma paciente, debido a que este es un estado intermedio entre el estado de normalidad y una demencia, ¿no? Entonces, que como definición es el paciente tiene preocupación por la memoria, no cumple criterios para demencia, pero sí hay alteraciones de uno o más dominios cognitivos y todavía siguen siendo funcionales. Es un estado considerado intermedio, ¿no? Entonces, no es normal, no es demencia, preserva
la funcionalidad, pero existe algún deterioro en la cognición. Principalmente es la memoria. Si la memoria es el problema y solamente es la memoria y todos los demás dominios cognitivos se encuentran normales, se considera deterioro cognitivo leve de tipo amnésico por memoria. En caso de que la memoria se encuentre bien, pero que existe algún otro tipo de dominio que se encuentra afectado, será deterioro cognitivo leve de tipo no amnésico. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, evaluar las causas que son de tipo reversible. Aquí tenemos esta mnemotecnia, la que se encuentra del lado izquierdo, en la cual dice dementia, ¿no? Dementias, en las cuales, pues, esta mnemotecnia, perdón, nos dice ¿qué causas son las reversibles? Drugs, ¿qué medicamentos? Digoxina, teofilina, simetilina o cualquier tipo de fármaco anticolinérgico me puede estar ocasionando que salga mal en las pruebas de tamizaje. En los ojos y oídos, ¿no? De la algún tipo de aislamiento, de déficit visual o auditivo. Actualmente existen muchísimos estudios los cuales llegan a mencionar que la deficiencia auditiva es una causa de progresión hacia demencia, entonces, por lo tanto, es súper importante evaluar la parte de manera audiológica mediante las pruebas como Riné, Weaver, una logoaudiometría, etcétera. De la misma manera, la parte visual, la parte metabólica, hay que descartar problemas tiroideas, de deficiencia de electrolitos, de deficiencia de vitaminas, de las emociones, como quedamos, pues se trata de una pseudodemencia, la depresión, en la hidrocefalia normotensa, ¿no? Que es esta hidrocefalia en la cual es una triada en donde los problemas son neurocognitivo, ataxia e incontinencia urinaria, pero ¿qué paciente adulto mayor no lo tiene? Entonces hay que evaluarlo esto por una prueba de gabinete, una resonancia magnética, en donde se tiene que demostrar pues, el aumento de los ventrículos, el aumento del índice de Evans para que pueda llegarse a considerar una normocefalia normotensa, algún tipo de tumor, ¿no? Alguna lesión ocupante de espacio, en infecciones, descartar sífilis, enfermedad de Lyme o cualquier otro tipo de alteración del sistema nervioso central. Si nuestro paciente tiene fibrilación auricular, esto por una demencia vascular, o alcoholismo por enfermedad de Wernicke, o si tiene apnea del sueño, ¿no? Que son las causas de demencia que se pueden llegar a corregir. En la parte inferior, pues se mencionan básicamente lo mismo, luego cambia y que también tiene que ser evaluado la polifarmacia por la sinergia de medicamentos que pueden estar ocasionando algún tipo de alteración a nivel del sistema nervioso central, hipotensión o cambios en el ortostatismo. También la misma hipertensión. En la próxima clase veremos una gráfica que salió este año de las principales causas de progresión hacia demencia, igual con factores reversibles de la misma. Ejemplos de lo mismo, de causas reversibles. El primer ejemplo es una hidrocefalia normotensa. Vean el tamaño de los ventrículos, acumulación de líquido. Aquí hay que realizar una derivación ventrículo-peritoneal. Los pacientes se corrigen. Pues evidentemente, si llego a tener algún tipo de tumoración, pues hay que quitar la tumoración y ver cómo quedan los pacientes, o si tengo algún hematoma subdural, pues digo, hay que drenar a este tipo de pacientes, o en la parte de abajo, si tengo una fibrilación auricular, hay que anticoagular para evitar tener enfermedad de pequeño vaso. Entonces, tenemos pacientes con deterioro cognitivo leve. Si estos pacientes tienen deterioro cognitivo leve, hay que evaluar cómo se encuentra la funcionalidad de estos pacientes, tratar las causas que son de manera reversible, utilizar algún tipo de estudio de gabinete, hablando de una tomografía, hablando de una resonancia magnética, poder llegar a considerar diferentes tipos de biomarcadores en caso de que se tengan las posibilidades económicas, porque estos no son gratuitos, la revisión de manera anual y pues bueno, iniciar el tratamiento de manera no farmacológica. De manera no farmacológica, pues ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que hacer ejercicio los pacientes. Este es un metaanálisis en el cual muestra a diferentes personas adultas mayores con deterioro cognitivo leve y con demencia, en las cuales se les pusieron a realizar ejercicio y se demostró que mejoran la fuerza, la flexibilidad, retrasa la progresión de la enfermedad y sobre todo, y lo más importante, ya en demencia, no tanto en deterioro cognitivo, mejoran el comportamiento de estos pacientes y tener una alimentación de tipo adecuada. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas que tengan?
¿Alguna duda? ¿Pregunta? Bueno, en caso de que no existan dudas o preguntas, nos vemos la próxima semana. Vamos a revisar demencias, principalmente enfermedad de Alzheimer. Muchísimas gracias por su atención. Buen inicio de semana.